Había una multitud reunida, hombres y mujeres comunes, pescadores cansados, madres con niños en brazos, personas heridas por la vida, por el peso de los impuestos, por la opresión romana y por una religiosidad que exigía mucho, pero ofrecía poco. Entonces Jesús, al ver a aquella multitud, subió al monte y se sentó. Jesús abrió la boca y comenzó a enseñar, y las primeras palabras que salieron de sus labios no fueron advertencias, ni amenazas, ni exigencias. Fueron declaraciones. Declaraciones que revelan quién es, de hecho, considerado bienaventurado a los ojos de Dios. Y a medida que Jesús avanza, se hace evidente que Él está subvirtiendo completamente las expectativas humanas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Jesús comienza donde nadie lo esperaba. En el reino anunciado por Él, la puerta de entrada no es la autosuficiencia, sino el reconocimiento de la propia bancarrota espiritual. Ser pobre en espíritu no es falta de valor, sino conciencia de la propia necesidad. Es entender que no tenemos nada que ofrecer, excepto un corazón dependiente. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Mateo 5:4. El llanto aquí no es solo emocional. Es el lamento de quien percibe la realidad quebrantada del mundo, el peso del pecado, el dolor de la injusticia. Jesús no promete la ausencia de sufrimiento, sino la presencia del consuelo. Dios no ignora las lágrimas del justo. Él las recoge. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Mateo 5:5. En el mundo antiguo, y también en el nuestro, la tierra pertenece a los fuertes, a los dominadores, a los que imponen su voluntad. Pero en el reino de Dios, la mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control, es poder sometido a la voluntad de Dios. La mansedumbre revela confianza. Quien es manso no necesita dominar, porque sabe en quién confía. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5:6. Aquí no se trata de un deseo superficial por un mundo mejor, sino de un anhelo profundo, casi doloroso, por aquello que es recto delante de Dios. El hambre y la sed son necesidades básicas. Jesús describe un alma que no se satisface con una religiosidad vacía, sino que desea vivir alineada con la voluntad divina, y Él promete saciedad. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. La misericordia no es solo un sentimiento, es una postura. Quien experimenta la gracia de Dios aprende a extenderla a los demás. En el reino, la medida que usamos para tratar al prójimo revela cuánto comprendemos la misericordia que hemos recibido. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Mateo 5:8. Jesús desplaza el enfoque de lo exterior a lo interior. La pureza aquí no es apariencia, sino integridad. Un corazón indiviso, sin máscaras, sin duplicidad. Ver a Dios no es solo un evento futuro, sino una experiencia relacional. Dios se revela a quienes lo buscan con sinceridad. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Los pacificadores no son los que evitan los conflictos a cualquier costo, sino los que promueven la reconciliación. Ellos reflejan el carácter del Padre, que reconcilió consigo al mundo. Donde el reino se manifiesta, la paz no es ausencia de tensión, sino presencia de redención. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. El reino no es compatible con todos los sistemas. Vivir según sus valores genera resistencia. La persecución no es señal de fracaso espiritual, sino muchas veces evidencia de fidelidad. Las bienaventuranzas juntas forman un retrato. No de héroes inalcanzables, sino de discípulos en formación. Describen el carácter de aquellos en quienes el reino ya ha comenzado a operar. Jesús no está diciendo, actúen así para entrar en el reino. Él está diciendo, así viven aquellos que ya pertenecen a Él. Desde el inicio, el sermón nos obliga a enfrentar una pregunta esencial, aunque no verbalizada. ¿Sobre qué estamos construyendo nuestra vida? Responde aquí en los comentarios. ¿Qué tipo de vida estás viviendo? ¿Qué tipo de reino estás buscando? Y antes de continuar revelando el significado del Sermón del Monte, suscríbete a nuestro canal, deja tu like en el video y escribe desde qué ciudad, país estás recibiendo esta enseñanza. Ese apoyo es importante para que nuestro canal siga creciendo. Después de presentar quiénes son los bienaventurados, Jesús avanza hacia una cuestión esencial. ¿Cuál es el papel de estas personas en el mundo? Él afirma claramente, vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. En el contexto antiguo, la sal no servía solo para dar sabor, sino para preservar y retardar la corrupción. Al usar esta imagen, Jesús enseña que sus discípulos ejercen una influencia discreta, pero vital.
Donde el reino se manifiesta, la degradación moral no avanza sin resistencia. Sin embargo, él hace una advertencia seria. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Mateo 5:13. Una sal sin sabor pierde su función. De la misma manera, un discípulo que abandona su identidad espiritual pierde relevancia. Jesús no habla de pérdida de salvación, sino de pérdida de testimonio. El reino no se sostiene solo con discursos, sino con una vida coherente con aquello que se cree. Luego Jesús declara: «Vosotros sois la luz del mundo». No se puede esconder una ciudad edificada sobre un monte. Mateo 5:14. La luz no existe para sí misma. Revela, orienta y disipa las tinieblas. El discipulado, por lo tanto, no es algo privado ni invisible. Quien pertenece al reino inevitablemente se vuelve perceptible, no por autopromoción, sino porque la luz, por naturaleza, se manifiesta. Esto queda claro cuando Jesús dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Mateo 5:16. El enfoque no es la exaltación del discípulo, sino la gloria de Dios. Las buenas obras no son medios de negociación con el Padre, sino señales de un corazón transformado. Jesús entonces aborda un tema sensible para los judíos: la ley. Él afirma: «No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir». Mateo 5:17. Y refuerza: «Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley». Mateo 5:18. La autoridad de las Escrituras permanece, pero Jesús apunta a una comprensión más profunda. El problema nunca fue la ley, sino una obediencia superficial. Por eso, Él concluye con impacto: «Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». Mateo 5:20. La justicia del reino no es externa ni performativa, nace en el corazón. La sal debe conservar su sabor. La luz no puede esconderse y la justicia del reino exige transformación interior. Seguir a Jesús requiere más que un comportamiento correcto. Exige un corazón rendido. Después de afirmar que la justicia del reino debe exceder la de los escribas y fariseos, Jesús redefine profundamente la forma de comprender la ley. Él no la suaviza, sino que la profundiza, desplazando el enfoque del comportamiento externo hacia el interior del ser humano. La fórmula repetida: «Oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo», no coloca a Jesús contra la ley, sino por encima de las interpretaciones superficiales construidas alrededor de ella. El objetivo ahora es el corazón. Al citar el mandamiento «no matarás», Mateo 5:21, Jesús confronta una obediencia aparentemente fácil. Luego revela su raíz más profunda: «Todo el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio». Mateo 5:22. La violencia no comienza en el acto extremo, sino en la ira cultivada, en el desprecio y en las palabras que deshumanizan. La ley prohibía el asesinato. Jesús exige vigilancia sobre lo que crece internamente. Esta misma lógica se extiende a las relaciones espirituales. Jesús enseña que la adoración no puede separarse de la reconciliación. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Mateo 5:23-24. En el reino no existe comunión plena con Dios mientras haya relaciones rotas ignoradas. Una espiritualidad que desprecia al prójimo es incompleta. Luego, Jesús aborda el mandamiento «no cometerás adulterio», Mateo 5:27, revelando nuevamente su origen interior. Todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, Mateo 5:28. El pecado no comienza en el acto visible, sino en el deseo alimentado. Jesús desmonta la ilusión de que la pureza es solo ausencia de escándalo público. El verdadero campo de batalla es el corazón. Para enfatizar la gravedad del pecado, utiliza un lenguaje radical. «Si tu ojo derecho te hace tropezar, sácalo». Mateo 5:29. «Y si tu mano derecha te hace tropezar, córtala». Mateo 5:30. Se trata de hipérbole, no de literalidad, destacando que todo aquello que aleja al ser humano de Dios debe ser tratado con seriedad. En este punto, el Sermón del Monte deja de ser cómodo. Jesús no forma discípulos de apariencia moral, sino personas transformadas internamente. La ley decía: «Controla tus acciones». Jesús dice: «Somete tus deseos». El reino de Dios exige un corazón rendido, alineado y constantemente examinado delante del Padre. Después de exponer las raíces de la ira y del deseo, Jesús avanza hacia uno de los pasajes más confrontadores del Sermón del Monte, donde el reino entra en choque directo con la lógica humana. Él comienza citando un principio conocido: «Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente». Mateo 5:38.
Este mandamiento tenía la función de limitar la venganza, impidiendo excesos. Sin embargo, con el tiempo, pasó a justificar la represalia continua. Jesús entonces profundiza la enseñanza. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Mateo 5:39. Y ejemplifica, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:39. Estas palabras no promueven pasividad frente al abuso, sino que confrontan la lógica de la revancha. Jesús propone una fuerza diferente, la que se rehúsa a responder al mal con mal. El reino no avanza por la imposición, sino por la transformación del corazón. Él continúa con ejemplos prácticos. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mateo 5:40. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Mateo 5:41. En cada caso, el discípulo del reino reacciona de manera inesperada, no negando la injusticia, sino confiando en que Dios es el juez justo. La libertad del reino consiste en no ser gobernado por la ofensa. Jesús llega entonces al punto más radical. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Mateo 5:43. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Aquí el reino rompe con los instintos naturales. Amar al enemigo no es poético ni simbólico, es reflejo del carácter del Padre, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:45. Dios derrama gracia sobre buenos y malos, y sus hijos revelan esa filiación al amar más allá de la reciprocidad. Jesús concluye, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. La perfección aquí significa plenitud y madurez en el amor. El reino no se sostiene en el esfuerzo humano, sino en un corazón transformado por la comunión con Dios. El mundo enseña a retribuir. El reino enseña a redimir. Estas palabras no solo confrontan comportamientos, revelan quién gobierna el corazón. Después de confrontar las relaciones humanas, Jesús se vuelve hacia la relación del discípulo con Dios y comienza con una advertencia decisiva. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. Mateo 6:1. El reino no es un escenario. La espiritualidad que busca el aplauso humano pierde su sentido delante de Dios. Jesús aplica este principio a 3 prácticas centrales de la vida religiosa: la limosna, la oración y el ayuno. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Mateo 6:2. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Mateo 6:5. Cuando ayunéis, no mostréis rostro triste. Mateo 6:16. En todos los casos, la advertencia es la misma. Quien vive para ser visto ya recibió su recompensa. En el reino, el valor no está en la exposición pública, sino en la fidelidad secreta. En contraste, Jesús presenta una promesa consoladora. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6:4, 6:18. Nada pasa desapercibido ante los ojos de Dios. La verdadera intimidad con el Padre se construye lejos de los reflectores, en la cotidianidad de la obediencia silenciosa. Es en este contexto que Jesús enseña la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6:9. Más que palabras, ella revela un orden de prioridades. Primero vienen Dios, su reino y su voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Mateo 6:10. Solo después aparecen las necesidades humanas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. Jesús enseña dependencia diaria, no ansiedad acumulada. La oración también conecta el perdón vertical con el horizontal. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. En el reino, la gracia recibida se expresa en la gracia ofrecida. Luego, Jesús trata de aquello que gobierna silenciosamente el corazón, el tesoro. No os hagáis tesoros en la tierra. Mateo 6:19. Pues, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Por eso, él afirma, nadie puede servir a 2 señores. Mateo 6:24. El reino no acepta lealtad dividida. Finalmente, Jesús enfrenta la ansiedad. No os afanéis por vuestra vida. Mateo 6:25. Señalando la creación, él recuerda, vuestro Padre Celestial las alimenta. Mateo 6:26. La ansiedad nace cuando intentamos sostener el futuro por nuestra cuenta. Él concluye con el centro de toda la vida en el reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. En el reino, el Padre ve, cuida y sustenta.
A medida que el Sermón del Monte se acerca a su fin, Jesús conduce a sus oyentes a un momento decisivo. Después de revelar el carácter, la ética y la confianza del reino en el Padre, deja claro que el reino exige discernimiento y una respuesta concreta. Jesús comienza abordando el juicio. No juzguéis para que no seáis juzgados, Mateo 7:1. Él no elimina el discernimiento moral, sino que confronta la hipocresía espiritual. El problema no es percibir fallas, sino hacerlo sin autoexamen. Por eso Jesús pregunta, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. En el reino, la corrección nace de la humildad y apunta a la restauración, no a la condenación. Saca primero la viga de tu propio ojo. Mateo 7:5. Luego, Jesús habla de dependencia y perseverancia. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. El reino no se construye por la autosuficiencia, sino por una relación continua con el Padre, que cuida de sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que se las pidan? Mateo 7:11. Jesús resume entonces la ética del reino. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. La justicia del reino no consiste solo en evitar el mal, sino en practicar activamente el bien. Luego Él llama a la decisión. Entrad por la puerta estrecha. Mateo 7:13. El camino ancho es cómodo y popular, pero conduce a la perdición. El reino no promete facilidad, sino vida. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Mateo 7:14. Jesús también advierte sobre los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. En el reino las palabras no sustituyen a los frutos y la apariencia espiritual no garantiza autenticidad. La advertencia más solemne viene a continuación. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. La confesión verbal y las obras externas no sustituyen la obediencia a la voluntad del Padre. Finalmente, Jesús concluye con una imagen inolvidable. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Mateo 7:26. La tormenta llega para ambos, pero solo permanece quien tiene un fundamento sólido. El Sermón del Monte termina con un llamado a la decisión. Jesús no busca admiración, sino obediencia. El reino no solo se escucha, se vive. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Mateo 7:28-29. Esa autoridad continúa resonando. El monte permanece, las palabras permanecen, y la pregunta final atraviesa los siglos. ¿Sobre qué fundamento estás construyendo tu vida? Deja tu respuesta aquí en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y deja tu like en este video para apoyarnos. Hasta el próximo video.